Buenos días. Este es el módulo de regulación intramuros de la investigación clínica, que es parte del diplomado de ética y normatividad en investigación clínica. Voy a prender mi cámara un poquito para saludarlos y después voy a... Buenos días, Enrique. Buenos días. Y la voy a desconectar porque tengo problemas con la estabilidad de mi internet. Y prefiero mejor que se escuche la voz y nos vemos de cuando en cuando para los ejercicios y otros momentos. Pues este módulo es especial porque hasta este momento habíamos revisado las reglas y normas que tienen que ver con la investigación clínica que se originan en instancias internacionales. Sabemos también que tenemos una ley general de la salud en materia de investigación para la salud con su respectivo reglamento, pero también es importante conocer que dentro de cada institución se presenta la necesidad y la oportunidad y el deber también de establecer normas que no solamente impidan o hagan más difícil que se cometan violaciones a los derechos de los participantes, sino que también ayuden a los investigadores a hacer una investigación de calidad. Quizá no todos los centros, no todos los establecimientos de salud tengan la misma necesidad de tener una sólida regulación interna, pero sí aquellos centros que cumplen con ciertas características como las que presentamos en esta diapositiva. Por ejemplo, un centro cuyo objeto mismo es la conducción de estudios de investigación clínica, en donde los altos estándares son vitales para mantenerse competitivo. Por ejemplo, estoy pensando en aquellos centros privados, aquellos que funcionan como empresas, pues cuyo objetivo principal es la construcción de estudios clínicos para la industria. En este caso, si quieren mantenerse competitivos respecto a otros, pues tienen que tener procedimientos operativos internos sólidos que garanticen que cualquier persona que se incorpore a ese grupo sepa cómo hacer las cosas. Y que los resultados también, por supuesto, mantengan la calidad. ¿A qué nos referimos con el concepto de calidad en investigación clínica? Bueno, a diferentes aspectos, que se cumplan con los compromisos en cuanto al reclutamiento de pacientes, en cuanto a los procedimientos del protocolo que permitan los análisis y por lo tanto la integridad de los datos que realmente sirvan para contestar las preguntas científicas que originaron ese protocolo. Si no se pueden contestar, pues es un desperdicio de dinero, tiempo, esfuerzo y una exposición innecesaria de los participantes a los riesgos de un fármaco o un procedimiento experimental. Calidad tiene también que ver con no hacer nada extra que no va a poderse utilizar para contestar esas preguntas de investigación, excepto aquellas que tienen que ver con el cuidado y el bienestar del participante. Otro tipo de centro que tiene una necesidad especial de una sólida regulación institucional es el centro con muchos investigadores con equipos de trabajo independientes entre sí. A lo mejor se trata de un hospital con prestigio en investigación, pero ese prestigio lo ha fincado con base en 4 o 5 servicios o departamentos que lo han hecho muy bien, pero los otros 8
no tienen conexión con estos 5 experimentados departamentos y por lo tanto no podemos asumir que por transferencia pasiva los menos experimentados pues reciban la sabiduría de los experimentados. Entonces, cuando tenemos grupos que actúan de forma tan independiente, pues es especialmente importante tener una sólida reglamentación. Centros que forman investigadores, por supuesto. No todos tienen esa vocación, pero si lo tienen, pues es importante que la escriban también. Que la escriban, la difundan y la mantengan actualizada. Y aquellos centros donde la asistencia, la docencia y la investigación compiten fuertemente por el tiempo y los recursos. De tal suerte que es a veces difícil establecer un límite entre lo posible y lo deseable en cuanto al tiempo y el esfuerzo de los médicos que intentan, pues, difícilmente hacer un poco de todo. Rosy, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. Ahora bien, a la hora de escribir un reglamento en investigación para nuestros centros, estas son las 4 consideraciones importantes para no escribir ni de más, ni de menos, ni tampoco echarnos la soga al cuello o hacer algo tan vago y tan flexible que realmente no nos sirva para el propósito pues, que tuvimos al escribir, lo que es mantener alta la calidad. Son las 4 cosas que tenemos que tomar en cuenta. Primero, la normatividad nacional internacional. No es posible escribir algo que sea contrario a ello, por supuesto. Pero también la experiencia pasada y actual en estudios de investigación. Experiencia del hospital, experiencia de los investigadores con los que contamos. ¿Qué es lo que ha funcionado y no ha funcionado en nuestra institución? Por el sitio en que se encuentra dentro de la ciudad, por su tamaño, por las características de la infraestructura, de la vocación misma, del interés del hospital, por el tipo de pacientes que atiende, por las condiciones socioeconómicas generales de esos pacientes, por tantas cosas. La experiencia de cada hospital o de cada clínica o de cada centro privado va a ser distinta. Y es con base en la realidad de la experiencia que vamos también a escribir los procedimientos operativos estándar. Tercera cosa, ¿cuál es la capacidad operativa? ¿Qué tanto yo realmente puedo hacer? Y cuarto, bueno, ¿cuáles son los objetivos y prioridades de la institución? Posiblemente nuestra experiencia sea muy poca y más bien tenemos que enfocarnos en lo que tenemos ahora y en lo que buscamos hacer. O bien puede ser que nuestra experiencia sea buena o sea mala en ciertos aspectos, pero porque las circunstancias en que se produjo esa experiencia, pues eran otras. Y en este momento proyectamos una misión o una visión distinta para nuestro centro y por lo tanto también tenemos que considerar eso a la hora de escribir los procedimientos estándar. Veamos entonces cada uno de estos aspectos uno por uno. Aquí a la izquierda vamos a tratar de empatar el reglamento interno con las leyes y normas nacionales e internacionales que ya existen. Y para esto nos debemos preguntar, ¿estamos en armonía entonces con qué? ¿Con la Ley General de Salud y el reglamento? ¿Con las normas oficiales mexicanas aplicables al ejercicio de la medicina, incluyendo, por ejemplo, la norma oficial del expediente clínico? ¿Esto que estamos escribiendo en nuestra guía propia es compatible con la guía de conbioética
con la guía de la buena práctica clínica que ya hemos visto por ICH o por la OPS, que también tiene sus propias guías muy parecidas, aunque no idénticas, o por la OMS, a través de las CIOMS. Y vemos que también tiene un documento extenso, muy padre, que se llama las pautas éticas de la investigación clínica, y que por provenir de la OMS toman en cuenta diferentes entornos en los que se hace la investigación clínica, no solo en los países desarrollados, sino también en los que están en vías de desarrollo. Y finalmente, estamos en armonía con otras reglas internas, como los estatutos que ya tiene el Comité de Ética en Investigación, el Comité de Investigación o el Comité de Bioseguridad, o quizá otro tipo de normas y políticas de la institución o de la institución madre, por ejemplo, en el caso del IMSS, ISSSTE. Entonces, todo lo que podemos escribir tiene que ser compatible con lo que ya existe. Al hacernos esta pregunta, no solo vigilamos que lo que escribimos esté en armonía, sino también que no estamos innecesariamente copiando cosas que ya están ahí y quizá hasta mal copiándolas. A mí me ha tocado ver personalmente reglamentos internos donde el 50% del texto pues es básicamente una copia de lo que ya marcan otras normas. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué no mejor hacer una referencia a esas normas o guías que ya existen? Vamos ahora a ver qué preguntas nos podemos hacer para ver si el reglamento interno es compatible con los objetivos y prioridades de la institución en donde nos encontramos. Preguntas como, a ver, ¿mi institución es pública o privada? ¿Qué tan importantes son los ingresos que voy a tener por esta actividad de investigación clínica? ¿Por qué? Porque si esto es importante, pues entonces cuando hable de la capacidad que debo de implementar en cuanto a staff, en cuanto a recursos, pues va a ser distinta si es una prioridad real para la institución. El horizonte de trabajo es distinto completamente. ¿Es mi institución independiente o es parte de una red? Y si es parte de una red, entonces, ¿dónde están las áreas de conexión o de colaboración con las otras afiliadas de esta red? ¿Hay o no fines de lucro? ¿Cuál es el peso relativo de la investigación frente a la docencia y la asistencia? Cada institución tiene que responderse honestamente esto. No, no es siempre posible darle el mismo énfasis a todo. Entonces, si el peso de mi institución es, por ejemplo, hacia la docencia, entonces será importante quizá que involucre a los estudiantes o a los residentes en ciertas actividades de la conducción de protocolos y bajo la debida supervisión. Y esto tengo que contemplarlo en mi reglamento interno. Puede ser que la asistencia sea definitivamente la prioridad número uno y por lo tanto yo no pueda tomar más de, qué sé yo, 3 protocolos en el año y no más de uno para el mismo departamento o el mismo investigador principal. ¿Cuál es el peso relativo de la investigación clínica frente a la básica? O de la original, o sea, aquella que surge de la propia iniciativa y el propio intelecto y diseño de los investigadores de la institución,
versus aquella patrocinada por la industria, en donde vamos a conducir un protocolo que ya se hizo por otros. Si el peso es hacia la promoción de la investigación original, entonces tengo que ver cuál es el número máximo de protocolos patrocinados por la industria que voy a dejar por año o por servicio o por investigador. Y también tengo que ser claro en cuanto a cómo se van a presentar con transparencia los presupuestos y a dirigir los recursos generados. Y finalmente, bueno, cómo se visualiza la institución a sí misma en el futuro próximo. Nos vemos como un centro que tendrá cada vez más y más protocolos. Nos vemos como un centro que paulatinamente dejará cierto tipo de protocolos. Por ejemplo, ya no estaremos interesados en hacer protocolos fase 4, sino en fase 3. O queremos comenzar a hacer fase 1, por lo tanto, los protocolos fase 1 recibirán prioridad en cuanto a la revisión ética, etcétera. Quizá también, si mi visión sea aumentar el número de protocolos, entonces debo de consignar en las normas internas pues ciertas exigencias en cuanto a la capacitación del staff para que cada vez tengamos más y más recursos formados con esta capacidad para conducir estudios. Cuando tratamos de empatar el reglamento interno con la experiencia pasada, con cómo nos ha ido, entonces nos hacemos preguntas de este tipo. A ver, ¿cuál es el volumen actual de estudios y cómo ha estado evolucionando? Posiblemente sea alto, pero no tan alto como antes. Posiblemente sea bajo, pero no tan bajo como antes. Entonces, ¿qué es lo que esperamos en los próximos años? Que nuestro comité de ética tenga cada vez más carga de trabajo o que cierto departamento dentro de la institución es el que está siendo particularmente sobrecargado. Por ejemplo, oncología, reumatología. Quizá ellos tengan una carga de trabajo desproporcionadamente alta y quizá es bueno que sea así y nos conviene que sea así y queremos que siga siendo así, pero entonces, ¿cómo vamos a estimular, cómo vamos a proteger, cómo vamos a vigilar la conducción de los estudios en esos servicios? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué problemas de calidad se han presentado? ¿Qué nos dicen los reportes de auditorías previas? Posiblemente los problemas de calidad se han enfocado casi todos en un aspecto en particular. Por ejemplo, la conservación de los expedientes, el reporte de los eventos adversos. Posiblemente hemos tenido una y otra vez observaciones respecto a la conservación de los fármacos experimentales. Tenemos problemas con los refrigeradores, tenemos problemas con la calibración de los ultracongeladores que mantienen muestra. ¿Cuáles han sido esas fallas que se presentan de manera sistemática para que entonces pongamos ahí énfasis en el reglamento? ¿Qué intentos de solución que hemos ya dado han sido más o menos exitosos y por qué? Si cierto intento, si cierta estrategia no ha dado resultados, pues ponerla en el reglamento como algo que se tiene que continuar haciendo, pues no debemos de sorprendernos pues que sigan apareciendo esos hallazgos en los reportes
de auditoría. Existen factores que ya hemos identificado como factores de riesgo, independientemente que hayamos tenido la suerte que no se presenten en los reportes de auditoría, o quizá hemos tenido la suerte de que no nos ha caído todavía ninguna, pero los hemos identificado. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué acciones vamos a tomar para poder mitigarlos? Una pregunta que en ocasiones se nos escapa, pero que considero sumamente importante, bueno, ¿en qué sí nos ha ido bien? ¿Cuáles son los activos? ¿Cuáles son esos logros de los cuales nos sentimos orgullosos y sobre los que tenemos que seguir construyendo? Porque en ocasiones tanto nos enfocamos en reparar lo que está mal, que nos olvidamos en conservar lo que está bien. Y en ocasiones el esfuerzo por reparar lo que está mal, pues como es un gran esfuerzo y implementación de recursos, pues desafortunadamente desvía el tiempo y la atención y descuidamos lo que está bien. Seguramente ustedes han escuchado la llamada ley de Pareto. No sé si la has escuchado, Marcial, o usted, doctor, o Rosy. No, yo La no. ley de Pareto. ¿No? Sí, claro. No. No, yo Bueno, sí, sí. De hecho, en ingeniería es a un ver, dedo también. Se cuéntanos, usa como regla de dedo. cuéntanos. No, no, Exacto, es que el 80% de los efectos provienen del 20% de las causas. exacto, exacto. Y en contraposición, pues en ocasiones por intentar mejorar ese 20% también que nos falta, ahí se nos va el 80% del esfuerzo. Entonces, sí me ha tocado ver que se pierden cosas buenas por intentar reparar las malas. Finalmente, ¿cómo afecta el entorno político, económico o social al desarrollo de los protocolos? Por ejemplo, ahora con la pandemia tenemos un aumento de la conciencia en la sociedad respecto a la importancia de los protocolos clínicos, porque se dieron cuenta que necesitábamos tener una vacuna, que las vacunas no se inventan de la noche a la mañana y que no surgen solamente de la mente genial de alguien, sino que se requieren pruebas y que las pruebas toman tiempo y que las pruebas a su vez requieren de voluntarios y entonces ahí está la participación de toda la sociedad. Entonces, toda esta conciencia que tenemos ahora, pues bueno, ¿cómo encauzarla para la solución de otros problemas de salud que son tan o más importantes ahora que el COVID? ¿Cómo está la situación con pues, todos los recursos para la salud que se tuvieron que dirigir, ¿verdad?, hacia la compra de vacunas? A lo mejor se descuidaron cierto tipo de programas que ya se tenían y que pues ahora a través de los protocolos clínicos posiblemente podamos reconstruirlos. Finalmente, debemos de preguntarnos cómo hacer compatible el reglamento que estamos escribiendo con la capacidad operativa, no tanto con lo que buscamos que pase en el futuro, sino con lo que realmente se puede hacer. Entonces, aquí nos hacemos preguntas como esta: ¿de qué tiempo y recursos dispone el personal? ¿Con qué talento se cuenta ya? ¿Y cuál talento todavía no se tiene, pero se podría desarrollar con los cursos, con los coaching, con las experiencias que se requieran? ¿En qué estado se encuentra la infraestructura física y qué cambios se requieren? ¿Cómo podemos minimizar gastos, pero
conservando o si se puede mejorando los resultados. ¿En qué tipo de estudios conviene enfocar los esfuerzos y qué tipo de estudios conviene mejor dejar pasar por alto? Yo he conocido centros que se quieren meter a todo y por quererse meter a todo, capturar todo, pues no se especializan en nada, no fincan un prestigio en algún área en particular, y por lo tanto al final pues no tienen éxito. También me ha tocado ver centros que hacen una inversión monetaria muy grande al principio, inclusive en cosas que no son las indispensables para el correcto funcionamiento de un protocolo, que no van a añadir realmente calidad en la experiencia que tiene el participante, ni en la calidad de los datos, y entonces pues todo esto afecta las finanzas. Y sí me ha tocado ver por ahí centros que desafortunadamente, aunque eran buenos, fracasan financieramente y cierran, ¿no? Y es una pérdida, pues, grande para todos. ¿Preguntas o comentarios acá? No sé si en sus instituciones ustedes sepan si se cuenta con reglamento interno. No me refiero al del comité, sino al de eh, al del hospital o la clínica. Algún tipo de reglamento para investigación. Enrique, fíjate que aquí Muguerza tiene todo lo tiene concentrado en alta especialidad de Monterrey. Ajá. Ellos sí tienen un reglamento interno. Los otros hospitales no hacemos investigación, entonces, pues vemos algunas cosas de rebote, pero ellos sí lo tienen bien marcado. Y yo tuve la oportunidad de trabajar en la Facultad de Medicina, en proyectos de investigación, hasta hace 4 años, que teníamos recursos. De 3 años para acá no hay nada, sí, absolutamente nada. Y supongo que la gente que se quedó a cargo de ese comité, pues debe tener los reglamentos, etcétera, pero no se está haciendo nada de investigación a nivel institucional, gubernamental, desde hace 3 años. Eso es en mi experiencia. A nivel de privado, también por la pandemia, compañeros míos en otro hospital privado tenían protocolos, pues también dejaron de llegar por la pandemia. Pero sí sean reglamentos bien establecidos por unidad y por institución. Muy bien. De acuerdo, muy bien. Continuamos entonces. ¿Cuál debe ser entonces el contenido de los llamados procedimientos operativos estandarizados, también conocidos como POE, en inglés como SOPs o SOPs? Tiene que contener el objetivo que se pretende, el alcance, que quiere decir, bueno, cuáles son las áreas o equipos dentro de la institución que afecta a esto. Quizá también es algo que afecte, qué sé yo, al departamento eh, legal o de finanzas, quizá repercuta en la jefatura de enfermería, en la farmacia. Bueno, ¿cuáles son todas las áreas que se encuentran afectadas o que se encuentran pues implicadas y que deben de conocer el reglamento? ¿Quién tiene la responsabilidad? Y aquí también debemos de distinguir entre la responsabilidad de la ejecución de la tarea que ahí se marca o la responsabilidad final, que es dar cuentas que se haga. ¿Quién tiene que estar consultado? ¿Quién tiene que estar informado? Es distinto que asignemos para una tarea que se consulte a alguien de que simplemente se le informe. Cuando se consulta se espera una respuesta y si no hay esa respuesta, pues entonces no se puede continuar con ese paso. ¿De acuerdo? Entonces, si se va, por ejemplo, a consultar un cambio en el draft del contrato, si se va a consultar con el área o con la jefa del área legal, significa que no podemos proceder si que tengamos una respuesta de esa consulta que se hizo.
En cambio, en otros aspectos podemos poner ahí en los procedimientos operativos estándar que solamente se le informa a tal persona. Quiere decir que tenemos que dejar documentado, bueno, que se le envió el correo electrónico, quizá, o el memo con la firma, pero no que se obtuvo una respuesta. Los procedimientos operativos estandarizados deben de contener también un glosario que defina los términos, puesto que pueden ser en algunos casos ambiguos o pueden ser términos que se usen solo en el contexto institucional, pero que no sean tan fácil de entender para personas que lo leen desde fuera o que apenas entraron como empleados. Luego, el desarrollo del procedimiento que consiste ya en describir en orden cronológico, paso por paso, qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y quién lo hará. Y en muchas ocasiones también, si esa persona o personas no lo pueden hacer o no lo pueden hacer cuando se presenta la circunstancia X, ¿quién lo va a hacer? Entonces, claro, esta parte que es la del desarrollo es la parte medular del procedimiento. En ocasiones, para documentar y estandarizar ciertos procesos, se requiere que se llenen formularios. Y aquí tenemos que tener mucha precaución para no sobresaturarnos de formatos para llenar, que hagan más complejo el proceso. Siempre pensemos, a ver, usar este formato me ayudará realmente a mejorar la calidad de este proceso. Si la respuesta es sí, bueno, las 15 cosas que pido dentro del formato, las 15 cosas realmente me ayudarán a mejorar esa calidad, o quizás solamente 12 de estas 15 o 5 de estas 15. Y el resto son cosas nice to have, que son cosas que nos gustaría ver, pero que realmente no van a incidir en el resultado final. Entonces, cuidado con esto, porque al principio, si se le encarga a una persona hacer un formato, pues bueno, con la mejor intención y con las ganas de verse bien, pues nos puede traer un formulario de 30 espacios, ¿verdad?, en donde nada se pasa por alto y la persona se siente contenta porque cree, bueno, cree que sometió algo muy profesional y que nada se escapa. Pero cuando ya no tenemos uno, sino 4, 8 o 12 formatos que completar, ahí ya la cosa se vuelve muy compleja. 14 formatos, cada uno con 20, 30 cosas, puede hacer que el proceso sea más lento. Puede también hacer que algunas celdas se queden vacías. Puede ser que la gente frustrada deje de completarlos, ¿sí?, o que comience a completarlos no de forma contemporánea, sino horas o días después con lo que se acuerda, porque es un obstáculo para la fluidez del proceso. Entonces, pensemos siempre eso. Los formularios que sean realmente importantes para mantener la calidad del proceso. Todo POE o SOP, pues también es importante que pensemos si debemos incluir alguna referencia para que la persona interesada lea y profundice más, sin que tengamos que poner ahí un copy-paste de otros documentos. Anexos. Trátese de manuales de equipos, diagramas de flujo, fotos, todo aquello que ustedes consideren que sea importante para que la persona entienda. Y sí, en el caso del manejo de un equipo, pues puede ser importante que pongan una foto, y una foto con flechas en donde ahí procedan a escribir en el paso 1. Yo me refiero a que tienes que
jalar esta palanca y pisar este botón en particular. Piensen, pues, en que el procedimiento operativo estándar es un documento que está escrito para consultarse, para que la gente aprenda, entienda y lo pueda aplicar en la práctica. Finalmente, la lista de distribución, que está muy conectado con el punto 2 que ven ahí en la lista, con el alcance. ¿Cuáles son los cargos, áreas o sectores que deben mantener copias controladas del procedimiento? Algo importante es que todo procedimiento tiene que tener su nombre, el sitio donde se guarda, el número del procedimiento y la versión, la fecha en que se preparó, la fecha en que se aprobó y la fecha en que entra en vigencia, que no son necesariamente las mismas. Puede ser que se apruebe hoy, pero no estará vigente hasta que se cumpla cierta condición que estamos eh, esperando. Por ejemplo, esa condición puede ser que todo mundo esté completamente capacitado en el nuevo procedimiento. O puede ser que la condición es que, bueno, hasta que se presenten los primeros estudios que estamos esperando en población pediátrica. O simplemente cuando comience el próximo año. Entonces, hay la fecha en que entrará en vigencia. Y finalmente, quién la preparó y quién lo aprobó. Puede ser que sea preparado por varias personas y aprobada por una o aprobada por más, dependiendo de cómo sea la política y norma institucional. Muy bien. Estos son ciertos tips que les quiero compartir respecto a cómo se ve un reglamento bien hecho y uno no tan bien hecho. Estos son síntomas, son signos de que el procedimiento está bien hecho. Los procedimientos se pueden realizar justo en la forma en que se describe. Si analizamos un procedimiento y todo el mundo se salta el paso número 7, porque se da cuenta que pues, no pasa nada si se hace el 7 o no, sino que nos podríamos saltar del 6 al 8 y la calidad se mantiene, pues entonces hay que hacer un cambio en el procedimiento, una actualización para que ya no diga que tenemos que hacer el 7, ¿no? O puede ser que nadie está haciendo el 7 porque nadie le entiende al 7. O puede ser que nadie está haciendo el 7 porque para hacer el 7 se requiere primero que se produzcan otras condiciones o que se produzcan ciertas autorizaciones, pues que no son sencillas. Así que la gente se lo pasa. Entonces tenemos que checar, bueno, entonces cuáles son todos esos esas entradas, esos inputs al proceso que están siendo particularmente complejos y hacen que la gente se salte ese paso. Otro síntoma de que el procedimiento que escribimos es bueno es que cuando lo necesitamos leer, en segundos ya lo tenemos. Si tenemos que buscar carpeta tras carpeta tras carpeta, algo no está bien. Quizá no se distribuyó, no se guardó en el sitio apropiado o no tiene un nombre que intuitivamente haga que la gente se acuerde pues cuál es el contenido de ese procedimiento. Posiblemente estamos buscando una guía sobre notificación de eventos adversos y lo estamos y nos damos cuenta que lo incluimos dentro de un procedimiento que tenía que ver con expediente clínico, ¿no? Y es por eso que no lo encontramos. Tercer punto, un procedimiento es bueno si rara vez se tiene que debatir sobre el significado del texto.
Así que si escuchamos frecuentemente eso, bueno, esto depende de cómo se interprete, pues quiere decir que no estuvo lo suficientemente claro. Y esto nos trae también al cuarto punto, que los nuevos integrantes del equipo de investigación pueden entenderlo con facilidad. Si siempre tienen que estar preguntando, ¿y esto qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Porque no me cuadra. Y voy al glosario y las palabras no están ahí, bueno, entonces quiere decir que no lo hicimos bien. Tiene que ser entendido inclusive por gente que no está del todo familiarizada con ese procedimiento. Quinto punto, un procedimiento es bueno cuando queda claro no solo el qué y el cómo, que ya vimos que es la parte central de un procedimiento, no solo el qué y el cómo, sino también el por qué. Si queda claro por qué es que se está haciendo así, pues aumentamos la probabilidad de que el procedimiento sí se siga. Versus que se piense, pues no sé, esto me parece una tontería, pero el procedimiento dice que hay que hacerlo y ni modos, hay que hacerlo. Quizá por compliance, por sentido de responsabilidad, vamos a comenzar a hacerlo, pero tarde o temprano nos traicionará el subconsciente y no lo vamos a hacer porque no estábamos convencidos internamente de la importancia de ese procedimiento. Y también contamos con buenos procedimientos cuando en el momento en que se requiere un cambio, todo mundo sabe quién va a hacer esa modificación, quién va a hacer la revisión, quién lo va a aprobar. Cuando hay un procedimiento sobre cómo actualizar procedimientos. El procedimiento de los procedimientos. Vamos entonces al ejercicio primero. Muy bien, vamos a comenzar entonces con Marcial, luego con Ernesto y luego con Rosy, que fue el orden en que entraron. Comenzamos, Marcial. Síntomas, sí. Los procedimientos... ¿Perdón? Sí. No, sí, ¿cuáles son los síntomas de un buen reglamento? Vamos a ver. Número 1, los procedimientos se pueden entender en la forma en que se describen. Muy bien. Ernesto. Se puede localizar en segundos para consulta. Excelente. Rosy. Rara vez se necesita debatir sobre el significado del texto. Muy bien. Marcial. Realizar. Los integrantes recién llegados al equipo de investigación lo pueden realizar con facilidad. O entender. O entender. El 5. Hacer. Queda claro que lo que se va a hacer, sino por qué. Muy bien. ¿Y el 6, Rosy? Cuando hay que modificarlo, todo el mundo sabe quién lo va a preparar, revisar y aprobar. Excelente. Muy bien. Así como hay síntomas de los procedimientos bien escritos, pues también tenemos los síntomas de los procedimientos mal escritos. A ver, ¿cuáles son estos? Aquí les paso unos. El más importante, creo, el más frecuente, que son procedimientos aspiracionales, no son aplicables a la realidad de todos los días. Ah, caray, ¿por qué no se hizo este procedimiento de esta forma? ¿Por qué no se hizo el paso 8 o el último paso? ¿Por qué no? Bueno, es que todavía porque no contamos con esto y aquello, pero pensamos que en el futuro sí vamos a contar con ello. Bueno, pues cuando en el futuro cuentes con ello, pues entonces ponlo, pero mientras tanto solamente te estás echando la soga al cuello, comprometiéndote a hacer algo que en la vida real no puedes hacer todavía. O no lo podrás hacer quizá nunca. O en realidad, en el fondo, no te interesa hacerlo tampoco. Solamente lo pusiste ahí por razones cosméticas, ¿no? Para que se viera padre. Entonces, este es el error más común. Procedimientos que en realidad nadie piensa hacer, porque no se pueden hacer, ¿no?
2, repiten lo ya expuesto en otras normas o reglamentos, como ya lo vimos, ¿no? Híjole, nos quedaron nada más aquí 5 paginitas, caray, como que se ve muy flaquito nuestro manual de procedimientos, pues ponle más. Haz de copy-paste de las pautas de las IOMS, de las ICH, hasta las diapositivas del doctor Camacho, ponlas ahí, pero que se vea un poquito más grueso este manual, ¿no? Si nos quedamos con 5 páginas, excelente, que sean las 5 páginas. Luego, demasiado detallados, lo que nos lleva en realidad a que quizá no se sigan por completo, que no sean aplicables, o que son detalles que se pueden consultar en otras fuentes. Por ejemplo, no sé, tengo que usar cierto dispositivo de acuerdo a las instrucciones del fabricante del dispositivo, pues entonces mi procedimiento basta con que diga síganse las instrucciones del fabricante, punto. Y no repetir quizá 7 pasos ahí que se pueden consultar, a menos que ustedes piensen que quizá algunos de estos pasos son críticos porque nadie los sigue y decidieron ponerles un énfasis particular. Bueno. Y lo opuesto también, que queden demasiado bajos. Precisamente que la gente piense, no, ya tuve la experiencia de que si le pones aquí 15 pasos, cuando los auditores vengan nos van a encontrar un montón de findings, de observaciones, porque pues con 15 pasos pues nos podemos equivocar en cualquiera de ellos. Mejor nada más ponle aquí 4 o 5 y que queden así medio flexibles, medio vagos, para que nadie se pueda salir del procedimiento. Bueno, el otro riesgo que se corre con ellos es que precisamente si quedan vagos y flexibles, la gente lo haga como lo interpreta, como cree, como piensa, y las cosas no salgan bien. Entonces, ¿cuál es el propósito de tener un procedimiento estandarizado? Yo creo que estos 3 primeros puntos son los que he encontrado con mayor frecuencia. También puede ser que en el mismo manual de procedimientos tengamos varios de estos simultáneamente, ¿no? Que para ciertos procedimientos todo quede demasiado suelto y vago, y para otros demasiado nivel de detalle. Otros que no se encuentren actualizados. Esto también es muy común. Que me digan, es que ya las cosas ya las hacemos distinto porque resulta que cambió tal cosa. Bueno, si cambió, no quedó reflejado en el procedimiento. No, es que todavía no alcanzamos a actualizarnos, y cada que queremos sentarnos a hacerlo, pues siempre surgen otras cosas, y usted sabe, siempre uno anda en el corre y corre, pero ya nos vamos a juntar el próximo mes para actualizar nuestros procedimientos. Otra fuente de error u otro síntoma de que las cosas no están tan bien es que no se dan alternativas en caso que no estén presentes las personas que detentan ciertos cargos. Entonces, esto puede ser particularmente problemático en centros pequeños. Si dice ahí el procedimiento que solamente la coordinadora del estudio puede hacer esto y no tengo más personal, entonces ahí estoy con un problema. En cambio, si el procedimiento dice, en ausencia de esta persona, pues bueno, el investigador principal o el director del área X podrá hacerlo él mismo, o podrá hacer la asignación que corresponda a otra persona. No ofrecen alternativas o variantes ante requerimientos especiales de los estudios. Es cierto que no podemos contemplar en nuestros procedimientos operativos estándar todas las circunstancias que se pudieran presentar, pero si hay 2 o 3 que se presentan con cierta frecuencia, pues no es mala idea que los pongamos también ahí. Y decir, este procedimiento aplica en protocolos con participantes de edad adulta, pero en participantes en edad pediátrica aplica esto otro. Usan un lenguaje rebuscado y redundante, en vez de ir al grano, para que se entienda fácilmente. Y, muy común también, prescriben
el uso de formularios o instrumentos de control creados sin consultar a quienes los completarán o los mantendrán, o sin verlos de manera integral. Como ya dije, una cosa es hacer una crítica de un formato de 30 espacios y otra cuando ya no tenemos uno, sino 10 formatos juntos, ¿no? Y una cosa es que lo revisemos en el escritorio y otra cosa es que lo pongamos a prueba, que lo validemos con las personas que lo completarán y que sean ellas las que nos digan, ay doctor, pues aquí dejó muy poco espacio para tal cosa, ¿no? O todo esto que nos pide, híjole, para conseguir estos datos va a estar súper difícil. Entonces, o los quitamos del formato o los dejamos, pero entonces me facilita usted que yo consiga estos otros datos. ¿Ok? Entonces, piensen siempre esto. Siempre en todo equipo de trabajo existimos personas, y yo me cuento entre ellas, que nos encanta crear un hermoso formato en Excel, en formulario Word, en Google o lo que sea, pero es hasta la vida real cuando nos damos cuenta que las preguntas no se entienden, que el lenguaje no fue el apropiado, que los espacios o las opciones que se dieron para completarlos no eran las que se manejan en la práctica, etc. Esto es sumamente común. Comentarios, cosas que ustedes hayan visto también en la práctica y que no estén aquí en la lista. Marcial. Bueno, no en la práctica, no he estado cerca de esto, pero de lo que describes me viene la necesidad de la comunicación constante, la retroalimentación constante de los procedimientos, porque eh, no hay forma que salga perfecto o bien al inicio, o más bien no va a incorporar la experiencia va a ser muy importante para que se puedan ir cumpliendo, ¿verdad? Todas las expectativas para estos manuales. Muy bien. Doctor o Rosy, ¿algún comentario? Bueno, pues realmente nosotros no tenemos, buenos días otra vez, Buenos días. no tenemos este tipo de protocolos, no hemos estado cerca de uno también, al igual como dice Marcial. Pero, por ejemplo, en los protocolos que nosotros llevamos aquí en el hospital, pues podemos darnos cuenta que es muy, o sea, que tiene razón en los puntos que va dando. Si se sigue como receta de cocina, en teoría no debería de haber error, pero no siempre es así. Así es. Y recuerden que cuando los auditores vengan, van a checar si lo que ustedes practicaron está conforme a la buena práctica clínica, a la Ley General de Salud, en el caso del Comité de Ética, al reglamento de con bioética, todo eso van a checar, pero de manera muy importante van a checar si lo que ustedes practican está de acuerdo con sus propios procedimientos operativos eh, internos, los que ustedes propios hicieron. Por Así lo es. tanto, exacto, por lo tanto es importantísimo no echarnos la soga al cuello dictándonos a nosotros mismos procedimientos que sabemos que no los podemos cumplir. Como tampoco dejarlos tan sueltos, pues que precisamente se produzcan esas violaciones a las buenas prácticas, precisamente porque no les pusimos suficientes candados. Muy bien. Para cada posible error, ofrezca la pregunta de verificación que en su opinión pueda prevenirlo y puede basarse en los ejemplos. Aquí les puse yo 2 ejemplos ya con su correspondiente pregunta de verificación. Por ejemplo, para que no nos pase esto de que los procedimientos no sean aplicables a la realidad cotidiana y que sean solo aspiracionales, la pregunta es, ¿de verdad podemos hacer esto ahora o es algo que nos gustaría llegar a hacer en el futuro? Para que no nos pase lo de repiten lo ya expuesto en otras normas o reglamentos, la pregunta es,
¿Vale la pena repetir esto? ¿O podemos solo referir al lector a la fuente? En el caso del error 3, entonces, para que no nos pase eso de que son demasiado detallados o demasiado vagos, Marcial, ¿cuál podría ser una pregunta de verificación? Así como, a ver, el manual cómo está. Eh, el manual cómo está, le quitaría tiempo al equipo o lo dejaría en una situación confusa por falta de información. Es lo que se me... Sí, y para saber si le quita tiempo, pues la pregunta es, bueno, el tiempo que nos quita, porque de que nos quita, pues nos quita tiempo, pero es un tiempo que repercute en mayor protección para los pacientes, que repercute en que ya no nos pase lo que nos pasó antes, que repercute en que la calidad de los datos sea mejor. Si no repercute este tiempo, pues, en mejor calidad, pues, ¿para qué pones este procedimiento o estos 2, 3 pasos, ¿no? O le pones tanto detalle a los pasos. Otra pregunta importante es, ¿y qué pasaría si no lo hago exactamente así? Aquí tú me das 18 pasos y me dices que fulana cosa tengo que hacerlo en 15 minutos y no más de 15. Bueno, ¿qué pasa si lo hago en 20 o en 30? ¿Cuáles son las repercusiones sobre la calidad? Si la respuesta es, bueno, en 30 todavía no pasa nada, ¿verdad? Pero le ponemos 15 porque ya sabemos que sí. Que si le ponemos 30, pues la gente lo va a hacer en 45 minutos. Entonces, es una pregunta importante ahí. ¿Qué pasa si no lo hago como tú me dices? Si dices que no pasa nada, sino que son 30, pues pon 30. Porque quizá si le pones 15 nos vamos a echar la soga al cuello, por puesto que cuando no se haga en 15, cuando no documentemos que se hizo en 15, ya vamos a estar cometiendo una violación a nuestro procedimiento. Entonces, otra pregunta que se me antoja importante es, ¿qué pasa si no lo hago con el detalle que me pones tú aquí? Si me dices que no pasa nada, entonces, ¿para qué lo pones? Y para saber si es demasiado vago, ¿qué te parece, Marcial? Algo así como, o sea que si no lo hago en 15, pero lo hago en 30, tú no me defines aquí si se debe hacer en 15 o en 30. Significa que lo puedo hacer en 15 o lo puedo hacer en 30 o en 40 o en 60 y está bien. No es así. No, 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 no. No, 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 tampoco, tampoco, tampoco. Bueno, entonces, si hay una diferencia, no lo dejes tan suelto, ¿no? Tan vago. Para el cuarto. Pero Enrique, regresando al punto que estás mencionando, de muy sutil o con cierta laxitud, yo creo que depende del tipo de protocolo. No sería lo mismo trabajar con humanos que hacer una cosa en laboratorio, donde sí hay un reloj, donde sí hay tantos segundos, que ese sí puede llevarse a cierto rango de detalle. Tal vez 20, 30 segundos, un minuto, no lo sé. Pero si es con pacientes donde no se deja revisar de forma adecuada, donde cuesta trabajo cortarle la vena para sacarle productos y analizarlos, donde si se fue la luz o hace demasiado calor. Yo creo que ese tipo de cosas tiene que plantearse con cierta exactitud, ¿no? Claro, claro. Y para saber, pues, si estamos pecando de un lado o del otro, por eso es importante que nos preguntemos, bueno, ¿qué consecuencias tiene en no escribir tal o cual detalle? Sí, ahorita que decías que ya del punto 4, dice no actualizados, se me vino a la mente las vacunas contra COVID, pues que sí hay protocolos para hacer vacunas con partículas muertas, medio activadas, etcétera, etcétera.
pero en este caso los protocolos empezaron de cero para ver qué podían hacer. Entonces no sé si, aunque salieron muchas cosas de que el SARS-CoV estaba desde hace muchos años en animales y se sabía de él, como que no se le dio la importancia o nunca se pensó que esto pudiera destaparse así. Y creo que aquí lo que ha salido con la vacuna es que pues, se van actualizando datos día con día que tengan validez o soporte, eh, ¿cómo se dice? Soporte en la práctica diaria, de 3, 4 años, ¿verdad? Sí, No ahorita, a pesar de que estamos actualizados. sí. El que no estén actualizados quiere decir que las circunstancias en las que se escribieron a lo mejor ya han cambiado completamente. Sí, Por porque ejemplo, aquí no había, o sea, para empezar, la vacuna está hecha para un virus. Y nadie sabía que este virus se iba a agarrar de esos cuates y iba a ponerse un día con el pelo naranja, otro día con el pelo azul, y que iba a ponerse zapatos de fútbol. Y todo eso fue modificando de tal manera que, que ha sido muy difícil para las gentes que están trabajando en esto, cómo tratar de neutralizarlo. Y están actualizados, pero no aplica. claro, hay centros que hicieron procedimientos especiales para afrontar la pandemia, porque no querían, claro, que su staff se contagiaran y que se contagiaran los participantes. Así que establecieron procedimientos operativos especiales para poder continuar operando durante la pandemia, ¿no? Por ejemplo, que se citaría a los pacientes ya no todos juntos, sino de forma espaciada, lo que implicaba que se iban a hacer procedimientos no solo de las 8 de la mañana a las 12, sino quizás hasta las 4 de la tarde o quizá también los sábados, qué sé yo, el tipo de medidas de higiene, cómo se mantendría el distanciamiento, en qué salas o qué tan distantes serían las salas de monitoreo o salas de juntas, o si se permitiría el ingreso de eh, monitores para checar los expedientes con la misma frecuencia de antes. Entonces, todas son cosas que se tuvieron que implementar como consecuencia de ciertas circunstancias. Entonces, la pregunta clave aquí para saber si siguen actualizados es, bueno, suponiendo que ya estamos libres de la pandemia y estamos en verde, ¿aplica todo esto que escribimos o aplican ciertas cosas, pero ya no otras? No, pues ciertas cosas. Yo, por ejemplo, ahorita actualizado, hace 2 años o un poquito más, 2 años y 3 meses, era un terror de que si el SARS-CoV entraba por las conjuntivas, si entraba por la vía nasal, si entraba por la cavidad oral, que si se pegaba a la cara y que tenías que estarte no tocando la cara, que si tenías que lavarte las manos cada 10 segundos. Y al final de cuentas, ahora 2 años después, sabemos que solamente es la vía oral. Y dependiendo cuánto tiempo estés expuesto con el sujeto que está infectado. Yo, por ejemplo, estoy totalmente en contra de la limpieza de manos, porque sabemos que es exclusivamente oral la transmisión. Y, y, y la vacuna, a mí en lo personal, me, me da la impresión de que estamos casi protegidos, aunque tenemos otras repercusiones, lo que se llama el síndrome postvacuna COVID, el cual tristemente yo soy portador y que es terrible el dolor articular, el dolor muscular, la falta de sueño, a veces cefalea, la falta de apetito y que ya lo saben los internistas que es de 1 a 6 meses. Entonces, pues entonces hemos ido actualizando más y espero que esto en poco tiempo pueda estar resuelto. Y ahora lo que a mí me inquieta cuando dices actualizado, cuando Estados Unidos dice, bueno, la OMS dice, hay que ponerse una cuarta dosis a partir de los 50 años, pues entonces dije, pues, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué encontraron o qué están viendo?
en la, en la, en la partícula viral. Porque 4 dosis en un año y medio, un año, meses, se me hacen muchas dosis. Pues sí, puede ser, pero para fines de este curso, pues lo importante es que salgan las actualizaciones, que salgan, nos preguntemos, ¿es todavía válido? ¿Nos esperamos a que salgan estos nuevos lineamientos de la OMS? ¿Vamos a tomarlos en cuenta? ¿O qué nos va a disparar un cambio? ¿Los mantenemos por 6 meses más? El punto aquí es hacernos la pregunta. ¿Son todavía válidas las circunstancias de acuerdo a la información con la que contamos? Si no nos hacemos la pregunta, pues el riesgo es que se queden los procedimientos ahí obsoletos y ni nos demos cuenta y hasta continuemos haciendo cosas que nos toman recursos y tiempo cuando quizá ya no se requiere. El punto 5, Rosy, para que no nos pase eso de que no damos alternativas en caso que no estén presentes las personas que detentan ciertos cargos, ¿qué preguntas nos tendríamos que hacer? Perdón, ¿me puede repetir, por favor, doctor? Es que estaba con un Claro, paciente. claro. Para que no se dé el caso de que tengamos procedimientos en donde no se dan alternativas en caso que no se encuentren presentes las personas que detentan ciertos cargos y que dice ahí el procedimiento. Este paso lo va a hacer la enfermera encargada de tal cosa, ¿no? No está presente porque tuvo un día en que se enfermó de COVID, etcétera. No está presente y el procedimiento no dice nada. Entonces, para que no nos pase eso, ¿qué Ok. tendríamos que preguntarnos? Nosotros lo que hacemos, por ejemplo, acá con los procedimientos es no poner una persona en específica, sino especificar un área y una posición. Para si no se encuentra esa persona, o sea, esa persona en específico, si el manual no está actualizado y esa persona no está, pues entonces se pueden dirigir al que está encargado del departamento. Correctísimo. Entonces, Tendríamos que hacer esa modificación. Excelente. Cada que nosotros veamos que se refiere ese paso a un cargo en particular, siempre preguntamos, y si la persona que está en ese cargo no está presente, ¿qué va a pasar? Muy bien. Marcial, el error tipo, del punto 6, no se ofrecen alternativas o variantes entre requerimientos especiales de los estudios. Vamos a pensar en algunos tipos de estudios, por ejemplo, suponte que estamos contemplando aquí que todos los pacientes tienen perfecta autonomía, perfecta capacidad para dar su consentimiento informado. Al parecer, según está escrito en el procedimiento, pareciera que todos los pacientes están en perfecta capacidad de dar su consentimiento. ¿Qué pregunta vas a hacer ahí para saber si lo hicimos bien o si lo hicimos mal? ¿Qué pregunta les tienes que hacer tú a quienes hicieron esos procedimientos? Para mí está muy difícil ese concepto que estás preguntando ahí, Enrique. Bueno, pues es que si lo único que contempla el procedimiento es que todo el mundo tiene toda la capacidad para dar su consentimiento informado, la pregunta es, oye, ¿y no vamos a tener pacientes protocolos con niños? ¿No vamos a tener protocolos con personas con Alzheimer? ¿No vamos a tener protocolos con personas que llegan inconscientes a la sala de emergencias? ¿No vamos a tener pacientes que hablen solo una lengua indígena y no entiendan el español? No, pues que sí o no. Bueno, si no vamos a tener ningún tipo de protocolos así, excelente, déjalo como está. Pero si sí estamos pensando en hacer protocolos con pacientes de ese tipo, caray, entonces más te vale en el procedimiento ofrecer alternativas cuando el paciente pues no tenga la autonomía para dar su consentimiento informado. ¿Sí? Si no nos preguntamos eso, pues no vamos a detectar el posible error. Puede ser, como le digo, que no sea error, puede ser que nos conteste, no, pues desde el principio el director del hospital planteó que aquí solamente vamos a hacer estudios en adultos con autonomía completa. Bueno, está bien.
pero ya te hice la pregunta. Si no te hubiera hecho la pregunta, a lo mejor pasamos por alto un error. ¿Ok? Ese es un ejemplo nada más. Pero también puede ser, se citará a todos los pacientes en ayuno temprano en la mañana entre 7 y 8 para que se le tomen las muestras de sangre para sus protocolos. Ajá. Y si tenemos pacientes que vienen de otras ciudades, ya a las 8 se cierra la oportunidad de que les tomen muestra. No, pues ahí ya serían excepción. Pues bueno, entonces contempla que desde el principio tenemos que contemplar cuáles son esos pacientes que no viven acá para que el encargado de tomar las muestras o de procesarlas o de enviarlas al otro sitio en donde se procesarán, pues esté al pendiente de esos casos y que que no se sorprenda ni nuestro staff ni el paciente, ¿no? O ni el laboratorio de referencia, que sepa a qué horas aproximadamente le llegarán esas muestras. Muy bien. El 7, doctor, para que no nos pase eso de que acabamos teniendo un procedimiento con un lenguaje rebuscado y redundante, ¿qué pregunta usted tiene que hacerle a los que escribieron el procedimiento? ¿Qué indicaciones sugiero? Que sean lo más liso y llano posible, sin alguno de retrócanos y la sintaxis tranquila, etcétera, etcétera. Que sí es muy puesto en algunos laboratorios, etcétera, donde como que usan cosas muy específicas y hasta letras chiquitas. No, yo creo que para hacer las cosas bien, en cosas muy claritas y sencillas en sintaxis y prosodia. Exacto. Entonces, quizá una pregunta que valga la pena, cuando usted se tope con algo que le suena medio rebuscado, la pregunta es, oye, ¿no se podría decir esto mismo, pero de otra forma más simple? En ocasiones la respuesta será, no, fíjate que pues ya lo intentamos, pero si le ponemos así, se puede malinterpretar de esta forma. Si le ponemos con esta otra palabra, se malinterpreta esta. Y la que nos quedó, pues ni modo, es usar este término que sí, acepto que es un poco más rebuscado, pero es el que con toda precisión nos da el significado que buscamos. Ah, bueno, pero ya hizo la pregunta. Puede ser que gracias a su pregunta, y creo que en la mayoría de los casos así va a ser, la respuesta sea, ay, doctor, tiene razón, yo creo que, pues, aquí sí como que me la bañé y lo podría, ¿verdad? Y lo podría poner de esta otra forma, pero es que, pues, yo quiero que suene como más acá, más, ¿no? Más científico y más técnico y no. Ok. Y el punto 8, Rosy, para que no nos pase eso, de que el procedimiento dice, usen el formulario Z45 y el X38 y el L2 y nos llenemos de formularios que fueron creados sin consultar a quienes los completarán o mantendrán, ¿qué pregunta le harías a quien hizo el procedimiento? Bueno, generalmente quienes saben qué es lo que hacen es el personal operativo, entonces sería consultarlo primero con ellos para ver qué tan necesario es ese formato y especificar un nombre. Porque, por ejemplo, si nada más le pone a pegarse al C0393-2022, puede haber alguna confusión. Entonces, cada formato generalmente tiene un nombre y pues no llenarnos de formatos tampoco, ¿verdad? Exacto. La pregunta que hiciste me pareció fantástica, que es, ¿necesitamos para comenzar un formulario para esto? Para comenzar. Porque quizá en el formulario pasado, en el del otro procedimiento, en el del otro paso, ya con ese tienes. O quizá no lo tienes, pero con que le pongas una pregunta más o un campo más al otro, ya no tienes que hacer otro distinto, ¿no? Así es. Bueno, la pregunta 2 es, si la respuesta es no, pues sí, de que se necesita, Rosy, se necesita, y ya te mostraron que se necesita. Bueno, pero necesitamos las
los 13 campos, las 13 celdas, las 13 cosas aquí para llenar? ¿En serio? ¿Las 13? ¿O algunas te gustaría tenerlas porque sí, es que después cuando tengamos los 13 campos y yo quiera hacer una estadística de tal cosa, bueno, eso es otro asunto, pero en cuanto a la calidad que tú esperas como resultado de ese procedimiento, ¿necesitas esos 13 campos? Caray. Pues sí, Y o sea, se tendría que hacer esa exacto, revisión. exacto. Y la pregunta, claro, no solo es para reducir, sino también en ocasiones para, desafortunadamente, aumentar, ¿verdad? Digo, en ocasiones, pues sí, hay que hacer el formato todavía más complejo porque es crucial para conseguir la calidad que necesitamos. Muy bien. Y la tercera o cuarta pregunta que tiene mucho que ver con este punto 8. ¿Ya lo consultaste con la gente que lo va a llenar con su mano o con sus dedos en el teclado? ¿Ya lo consultaste con ellos? Digo, ¿ya lo checaste con ellos? ¿Ya lo practicaron? ¿Les diste algún ejemplo? No, pues que todavía no. Ah, pues entonces hasta que pase por ese paso y que te digan cómo se sintieron en la práctica llenando el formulario, hasta entonces vamos a colocarlo como el formulario oficial que acompañará ese procedimiento. Mientras no lo cheques, a lo mejor está muy padre, pero está muy padre en tu mente o en la mía, pero no en la mente de quien se va a chutar el trabajo de completar. ¿De acuerdo? Muy bien. El patrocinador también tiene, bueno, el patrocinador tiene obligaciones importantes con respecto al estudio clínico y contemplar en el reglamento interno que se le debe exigir también al patrocinador cosas. Por ejemplo, por normas de las empresas, cada monitor o monitora que acuda a su centro tendrá que hacer un informe interno, o sea, hacia su propia gente de la empresa, de lo que hizo, de lo que encontró, de lo que estuvo bien, de lo que estuvo mal en el centro. Pero a ustedes dentro del centro les interesa que también emita un informe al investigador principal que incluya hallazgos y riesgos que pueden comprometer la calidad del estudio o la seguridad de los pacientes. Cumplimiento de buenas prácticas clínicas, cumplimiento del protocolo, cumplimiento de todo lo que se tenga que cumplir. ¿Qué es lo que encontró que está mal o que podría resultar en algo mal? Con el término hallazgos, que viene del inglés findings, me refiero a lo que ya se vio que está mal. Y en cuanto a riesgos, todavía no está mal, no se ha violado nada, no nos hemos desviado del protocolo, pero podríamos con facilidad caer en eso a menos que se atienda tal o cual circunstancia. Bueno, ya que nos dicen que se encontró o que se podría encontrar de no hacer cambios, bueno, pues cuáles son esas acciones que vamos a hacer para prevenir que pasen las cosas malas o corregir lo malo que ya se hizo. ¿Qué sugiere el patrocinador? No quiere decir que lo que sugiere el patrocinador sea necesariamente lo que el investigador decida hacer, pero es importante también que se tome en cuenta la perspectiva del patrocinador. ¿Cuál es el estado general del reclutamiento y de los objetivos del estudio en el centro y en el mundo? Especialmente investigadores con muchos protocolos o cuando ha pasado mucho tiempo ya pierden de vista que su meta de reclutamiento para ese protocolo son 10 pacientes y creen todavía que eran 8 o creen que eran 12, ¿no? O creen que van bien, pero el mundo va mucho más rápido y es posible entonces que se cierre el periodo de reclutamiento antes. O al contrario, el mundo va muy, muy, muy lento y por lo tanto es posible que le den todavía más meses de oportunidad para reclutar pacientes. Entonces, ¿cómo va? ¿Cómo va el reclutamiento en mi centro y en el resto de los centros del mundo? Otra cosa más que debe de incluir ese informe al investigador principal es aspectos pendientes, aspectos que no se revisaron durante la visita de la monitora.
doctor, no me dio tiempo de contar los viales o no me dio tiempo de checar el expediente del paciente número 6 y el paciente número 7. Así que lo tendré que hacer para la próxima vez. Y el cumplimiento de los deberes financieros o de insumos de cualquier otro tipo entre ambas partes, ¿no? También, doctor, ya se efectuaron los pagos correspondientes a los procedimientos ABCD. Entonces, todo eso tiene que estar en el informe al investigador principal, y es importante que la institución le dé a conocer al investigador a través de lo estipulado en los procedimientos operativos estándar, que debe de exigir al patrocinador un informe escrito de estas cosas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque finalmente el responsable de la protección de los pacientes, de la calidad del estudio, es él o ella como investigadora principal, ¿sí? Entonces, ante la institución y ante el comité de ética es el investigador principal, no es el patrocinador. Entonces, él no podrá salir con eso de que es que el patrocinador no me dijo. Bueno, ¿y usted por qué no se lo exigió? Obligaciones del investigador. El primero de ellos. Y aquí espero que me apoyen para que no se me vaya la voz. Comenzamos contigo, Marcial, para que lo leas. Marcial se retiró, doctor. Sí, tuvo que retirarse para ir a su trabajo. Bueno, doctor Cisneros, ¿podría, por favor, Sí, claro, leer? pues un investigador tiene que tener eso, ¿no? Que esté titulado, que esté en formación académica, docente, experiencia, y por lo tanto eso de alguna manera le va a dar el título, entre comillas, de que esté calificado para hacerlo. Ahí lo raro, ahí lo triste sería que alguien se llegue calificado sin tener formación y experiencia, pero tristemente pues, uno tiene que empezar de abajo para subir escalones y tratar de llegar algún día de tener experiencia. Yo, por Exacto. ejemplo, te puedo decir ahorita que en mi práctica profesional, a pesar de que tengo 40 y tantos años, creo que todavía me falta mucho de experiencia. Y tengo 40 y tantos años. Entonces, sí hay gente que sale de la escuela más ahora con maestrías y doctorados por vía electrónica, y ya se sienten investigadores, cosa que no es así. Sí, doctor. Gracias porque nos comparte esto. Sí, no es cualquier cosa, es una responsabilidad muy, muy grande. Y estas calificaciones se documentan en el formato que conocemos como currículum vitae, que debe ser sometido a los comités de ética en investigación. Así se trata de una persona súper reconocida dentro del hospital, tenemos que contar con su currículum vitae, en donde quede explícito cuál es esta experiencia también, ¿no? Porque puede ser que el currículum vitae, por ejemplo, nos hable de lo mucho que ha publicado, lo cual es fantástico, claro, es parte importante del currículum, pero nunca ha conducido él ningún estudio en el centro. Entonces, o sí lo ha conducido, pero se gastó el currículum vitae en hablar de los artículos y no de esa experiencia, que para este contexto es lo más importante. Rosy, por favor. El investigador deberá conocer a fondo las propiedades de los medicamentos en investigación, tal como figuren en el protocolo, en el manual del investigador y en otras fuentes de información proporcionadas por el patrocinador. Correcto. Pero Enrique dice conocer a fondo las propiedades. Y si es un protocolo experimental, ¿cómo conocer a fondo una propiedad de un fármaco experimental? Sí, bueno, conocer a fondo la información que ya se dispone, y esa información que ya se dispone se encuentra en lo que se conoce como brochure o manual del producto, o también lo traduce como brochure del investigador o manual del medicamento para el investigador. Es un documento grande, es un documento que puede tener más de 100 páginas y que muestra ahí pues todo, desde las propiedades farmacoquímicas, fisicoquímicas,
hasta los estudios en células, en modelos animales o los estudios en fase clínica ya en fase 1, por ejemplo. Todo lo que se sabe, incluyendo la toxicidad, todo se encuentra en el documento. Entonces, básicamente lo que nos dice este principio 4.1.2 es, el médico debe leer y conocer ese brochure. O sea, debe darse el tiempo para conocer. Y este brochure, por cierto, se somete al comité de ética también. No para que lo apruebe, porque no es un documento de aprobación, es simplemente muestra lo que hay, lo que se conoce, pero sí para que se documente, para que lo lea, para que en caso necesario pueda el comité también hacer algún tipo de pregunta o cuestionamiento. Lo que el comité aprueba como tal es el protocolo, el formato para el paciente para su consentimiento informado y cualquier tipo de anuncios o información que se le vaya a dar al paciente. Todo tipo de material escrito que se le dé al paciente o anuncios a la comunidad. Muy bien, el 4. ¿Qué es BPC? Sí, sí, disculpe, doctor, por el acrónimo. Es buena práctica clínica. Ok. O como se conoce en inglés como GCP. Okay. El investigador, entonces, deberá conocer y cumplir con las buenas prácticas clínicas. ¿Cómo se dan cuenta, o quién se puede dar cuenta de que las conoce? Bueno, es bueno que dentro del currículum se encuentre ahí presente, pues, qué cursos ha tomado, qué tipo de capacitación ha tomado el investigador, así como su staff en buena práctica clínica, como lo que usted está tomando en el diplomado, doctor. Cuando le den su certificación, su diploma, pues entonces esto lo puede añadir al currículum y si usted quiere hacer investigación en el futuro, pues esto será muy importante. El investigador... Enrique, me quedo nada más yo contigo porque Rosy tiene problemas ahorita ahí en el departamento de patología. De acuerdo. Nada más somos tú y yo. Bueno, gracias. Dice que el investigador y la institución deberán permitir al patrocinador la monitorización y la auditoría del estudio clínico. Esto es un derecho innegable. Y a las autoridades competentes también la realización de las inspecciones. Aquí hay dos conceptos, bueno, sí, son dos conceptos un poquito distintos, Ernesto. Auditoría e inspección. Checa que lo puse en letras azules ahí. Bueno, y un tercer concepto, monitorización. Monitorización, auditoría, inspección. Monitorización es un control de calidad continuo que hace el o la monitora de la empresa. O inclusive si es un protocolo original hecho exclusivamente dentro del hospital, bueno, el hospital proporciona a una persona que de manera externa al staff del investigador monitorice cómo van las cosas. ¿Okay? Y de forma constante. Y como resultado de la monitorización, el monitor intenta trabajar en conjunto con el investigador para solucionar los problemas, porque le conviene tanto a la empresa como al investigador. Entonces, es una causa completamente común, ¿no? Se sienten corresponsables del éxito de ese estudio. Auditoría es un concepto distinto. El auditor no se siente y no es corresponsable del éxito del estudio. ¿Sí? No es el responsable de que perdón, a tiempo se hayan detectado las cosas que comenzaban a andar mal. No. El auditor simplemente va y checa qué se hizo, qué no se hizo, y entonces reporta las violaciones o desviaciones que se pudieron haber presentado al protocolo, a la buena práctica clínica, a los procedimientos del propio centro, a los procedimientos del patrocinador, y claro, espera del investigador y o del patrocinador que le informen de qué van a hacer. Esas acciones de qué van a hacer se conocen como un plan de acciones correctivas y preventivas. Quien lo escribe es el investigador o el patrocinador junto con el investigador, quien lo firma y se responsabiliza. Entonces, el auditor siempre actúa
en retrospecto y está completamente fuera del horizonte de responsabilidad. No es responsable del éxito. Si el protocolo fracasa, el auditor no es responsable. En cambio, si el monitor fracasa, el monitor es corresponsable con el investigador, dependiendo de pues, qué se vio o qué no se vio. Inspección se parece mucho en concepto a la auditoría, pero lo que lo hace distinto es que es hecho por una autoridad. Tiene, por lo tanto, dientes, tiene el respaldo de la ley para que si algo no está lo suficientemente bien, exista un decreto, exista una orden que puede ser, haga este cambio, porque si no hace este cambio, cancelaré su estudio. O ya no tiene caso hacerlo, le cancelo el estudio. Entonces, una inspección es hecha por una autoridad. Por ejemplo, COFEPRIS puede hacer en México inspecciones, o la FDA puede hacer en Estados Unidos inspecciones. Inclusive, la FDA puede hacer inspecciones en otro país. Por ejemplo, gente de FDA puede venir a su centro en Saltillo a hacer una inspección, no para darle un castigo al investigador mexicano, porque está fuera completamente de su competencia, por supuesto, pero sí para que ellos castiguen al patrocinador que en Estados Unidos les presentará datos de ese investigador en Saltillo. Entonces, FDA no puede decirle al investigador en Saltillo, te cierro tu estudio, puesto que es una agencia del gobierno norteamericano. Pero sí le puede decir a Pfizer o AstraZeneca, te rechazo esos datos que me presentas del investigador en Saltillo, porque ya mandé a mis inspectores y los encontré con, bueno, y lo encontré con violaciones importantes a la buena práctica clínica. ¿Ok? ¿Y tú has visto, Monitorización. Enrique, tú has visto eso? Inspecciones de la FDA, una, pero resultó buena. Ok. Sí, son poco comunes. Las auditorías sí son comunes. Digo, todos los años veo por lo menos una, dos, todos los años. El investigador deberá archivar el listado de las personas debidamente calificadas en las que haya delegado obligaciones importantes relacionadas con el estudio. O sea, todo esto tiene que estar perfectamente documentado. ¿Quién se encargaba de qué? No es posible que a la hora de la auditoría haya ahí incongruencias con que no, pues yo pensé que era Juan, no, pues era Pedro quien tenía que checar la vigencia y las fechas de expiración del fármaco. ¿Cómo que no? Juan, bueno, sí, fue Juan durante 3 meses, pero recuerda que se fue a hacer una maestría a otra parte y ya no fue Juan, sino que quedó Pedro por otros 3 meses y luego otra vez estuvo Juan. Ah, cara, yo no me acuerdo de eso. ¿Cuándo fue eso? Pues si lo autorizaste tú, ¿cuándo lo autoricé? Entonces todo eso tiene que quedar perfectamente escrito. ¿Quién hace qué? Con la firma del investigador principal como responsable final de lo que hace o no hace su equipo de trabajo. El investigador deberá ser capaz de demostrar su capacidad de reclutar el número requerido de pacientes. Entonces, ¿por qué es importante? Porque, bueno, un investigador que dice que puede reclutar 10 pacientes y solamente puede reclutar 3, pues bueno, dio una información, bueno, si dio una información sin una base objetiva, pues quizá le quitó la oportunidad a otro centro en este país o en otro país que podía haber metido no 10 pacientes como él lo prometía, pero quizá 8. Y resultó que que no hizo bien su cálculo, que sobreestimó sus posibilidades, dijo que podía 10, así que
le entregaron el estudio al que dijo 10, no al que dijo 8, pero el que dijo 8 tenía bases, tenía consultas en su base de datos, tenía experiencia en otros protocolos en donde había reclutado una cantidad similar o mayor incluso de pacientes. Y, sin embargo, por la falta de objetividad de este que dijo 10, perdió su oportunidad. No solo eso, sino que quizá retrasó el reclutamiento de todo el estudio a nivel global. Digo, quizá una sola persona que falla no lo retrasa tanto, pero si ya son 2, 3, 4 que cometen la misma falta, pues entonces retrasa el reclutamiento a nivel global. ¿Y qué pasa si se retrasa el reclutamiento? Pues también se retrasa el análisis de los datos y se retrasa entonces el conocimiento sobre si tenemos o no tenemos ya un nuevo tratamiento, una nueva vacuna para tal o cual problema de salud. Entonces, usted dice que puede reclutar X pacientes, muéstrame por qué. El investigador deberá disponer de tiempo suficiente para realizar y completar correctamente el estudio dentro del tiempo convenido. Deberá contar con el personal calificado, deberá contar con las instalaciones apropiadas durante el tiempo previsto del estudio. Por ejemplo, puede ser que diga, no, sí tenía las instalaciones, pero pues usted sabe que íbamos a cambiarnos de dirección, lo que nos pasa también con los centros privados de investigación clínica. Se encontraban en la colonia X, pero ahora encontraron pues, una mejor oportunidad de ampliar sus instalaciones y se van a mudar a la colonia Y. Pero en el lapso de la transición tendrán algunos problemas porque todavía no contarán en los primeros días con la campana de flujo laminar o los reposets para la administración de la infusión, o no contarán con X, Y, Z, y entonces eso tampoco es válido. Tienen que tener todas las instalaciones durante el periodo previsto del estudio. Por supuesto que pueden surgir imponderables, claro que sí, pero dentro de lo que se pueda siempre tenerlo ya previsto. Esto también pasa, por ejemplo, cuando algunos centros quieren comenzar un poco antes de tiempo. Dicen, es que no contamos con electrocardiógrafo, pero ya lo pedí y me llegará el próximo mes. Entonces comienzo yo a citar pacientes para el próximo mes en vez de dar un margen de tiempo, ¿verdad? Bueno, si no lo tengo el próximo mes y sé que la electrocardiografía va a ser importante para el control de la toxicidad de este fármaco que se ha visto que prolonga los intervalos QT, pues entonces no voy a comenzar a reclutar pacientes hasta que tenga 100% la garantía que cuento con el electrocardiógrafo que importé o lo que sea. Y el punto 4, garantizar que todas las personas que participan en el estudio estén informadas correctamente del protocolo, medicamentos, sus tareas, sus responsabilidades, sus derechos durante el estudio. Esto, claro, se confirma mediante el proceso debidamente documentado de obtención del consentimiento informado del paciente. Pero no solo eso. Durante la misma conducción del estudio, doctor, puede ser que surja información distinta con la que no se contaba al principio. Esto es particularmente importante en estudios que tardan 3, 4, 5, hasta 10 años, en donde, bueno, en ese lapso surgieron, quizá por los competidores, surgió otro fármaco mejor todavía. Entonces, por supuesto que el paciente tiene que conocer que ya tiene una opción con la que no contaba cuando hace 3 años decidió entrar al estudio. Entonces, la información sobre todo lo que surge en cuanto a nuevos tratamientos o en cuanto también a observaciones de toxicidad, mutagenicidad, carcinogenicidad, todo esto, a pesar de que nos encontremos en un estudio fase 3, puede ser que surja información complementaria que podría ser importante. Y me tocó, en lo personal, me tocó un estudio fase 3, en donde investigadores que no pertenecían a la compañía, sino que estaban en un grupo independiente de trabajo,
con un fármaco sumamente parecido, comenzaron a reportar incidencia más alta de cáncer de vejiga en ratas. Entonces, hasta que esto se caracterizara bien, hasta que tuviéramos la completa tranquilidad de que nuestro fármaco también no se asociaría con cáncer de vejiga, pues se tuvo que primero informar a los pacientes, informar al comité de ética, informar a COFEPRIS y tomar las medidas pertinentes, como por ejemplo no reclutar nuevos pacientes y a los que ya estaban suspenderles el fármaco y llevar a cabo una monitorización especial. Muy bien, entonces pasamos al ejercicio. ¿Ya está otra vez Rosy con nosotros o se encuentra? No, Rosy y yo, es más, de hecho, yo traté que salga yo también porque hay un problema con un feto desde anoche. Ah, no. Y Doctor, entonces Rosy está ocupada. claro. Doctor, pues ya que estamos en esta etapa y que ya nos faltan 15 minutos, mejor vaya y lo continuamos el próximo jueves. Me parece, le agradezco mucho. Porque Gracias, sí doctor. puede ser un problema legal. A ustedes muy De acuerdo, amables. gracias. Bye. Hasta luego.